Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo van cerrando ese domingo de hoy? Hola, hola, hola. Bueno, hoy quise hacer un vivo espontáneo. Avisamos medio sobre la hora y nada, nos conectamos. Así somos porque queremos ser espontáneos también. No todo está tan planificado en la vida y cuando uno siente por ahí conectarse y bueno, disfrutar a ver de qué es lo que fluye en la conexión. Mi deseo era poder conectar con ustedes porque estuvimos muy activos, interactuando, intercambiando un montón de cosas. Me estuvieron compartiendo sus listas de música en Spotify y las estuve compartiendo porque por ahí estamos armando una hermosa comunidad donde vamos viendo y compartiendo sobre todo aquellas cosas que nos hacen bien, ¿no? Lo que me sirve a mí, lo que le sirve también a ustedes, lo que le va sirviendo a otra gente de la comunidad, que cada uno también ya viene con su camino previo, que cada uno también ya tiene sus conocimientos previos y a partir de todo eso, nada, empezar a compartir. Y los estuve reposteando las fotos que me mandan de lo que están haciendo el domingo, lo que están haciendo en sus casas, con su familia, con ustedes. Y bueno, les agradezco eso un montón, porque eso quiere decir que hay reciprocidad. Y la verdad es que la reciprocidad es súper importante para cualquier tipo de vínculo, porque nos hace o nos ayuda un poco a descubrir la dirección, ¿no?, de estos vínculos, ya sean de amistad, ya sean vínculos de sentimentales, ¿sí? Entonces es muy importante identificar esta reciprocidad y cuando uno la identifica, como yo, que me di cuenta que estuvimos muy activos en el ida y vuelta, en el feedback, bueno, también empezar a corresponder esa reciprocidad, ¿no? La reciprocidad es y yo doy y recibo en la misma medida, puedo ser recíproco, quiere decir que las partes están haciendo la misma cantidad de esfuerzo, la misma cantidad de inversión, que las dos partes del vínculo estamos haciendo la misma o estamos manejando la misma intensidad de amor, ¿sí? Y cuando un vínculo es recíproco, es decir, cuando las dos partes o todas las partes ponen la misma cantidad de energía, de atención, de amor, de dedicación, de cuidado, de respeto y de comunicación, el vínculo no puede hacer más que crecer, crecer. Y también es cierto que van a haber momentos donde alguna de las partes puede estar como en su propio proceso interno, ¿sí? Y entonces esos son momentos de crisis donde las otras partes tienen que acompañar, aceptar, contener, sostener, pero también es cierto que uno, ni bien puede recuperarse de esa crisis, de esa introspección, puede volver a conectar con el otro y hacerle saber que independientemente de que estuvo metido para adentro en un momento determinado, estuvo también consciente de que esa persona afuera estuvo esperando, acompañando, estuvo, ¿no? La reciprocidad es súper importante para que el vínculo sea sano muchas veces y que de hecho pasa mucho ahora en nuestra cultura y en este tiempo de que las relaciones se cortan incluso antes de empezar porque es una sola persona la que pone todo el interés y bueno, ustedes habrán escuchado, no, porque si yo no le escribo no me escribe, si yo no le invito no me invita, si yo no le hablo no me habla, si yo no le cuento no me cuenta, ¿sí? Y por eso fracasan muchos vínculos incluso antes de empezar. Nunca vamos a terminar de descubrir por qué hay personas que no son recíprocas, ¿sí? Cada persona es un universo y la verdad es que quizá nunca sepamos concretamente por qué hay personas a las que les cuesta más ser recíproco, ¿no?, en el vínculo. Quizá simplemente no tengan que estar ahí en nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad reconocer o saber que no somos los responsables. Que si yo no recibo en la misma medida no es porque no esté dando lo suficiente o porque no esté dando lo correcto. Yo puedo dar lo suficiente, puedo dar lo correcto y la otra persona puede igualmente decidir no ser recíproco conmigo. Y obviamente uno va a sufrir porque siempre es uno el que está encima del otro, ¿no? Y el otro hace muy poco esfuerzo para corresponder eso y bueno, y ahí empezamos a sufrir. Y cuando empezamos a sufrir es cuando empezamos a decir, bueno, estas frases que le dije recién, ¿no? Si yo no escribo, no me escribe, si no llamo, no llama, si yo no le mimo, no me mima. Y a veces nos quedamos atrapados en eso, ¿no? En esto de intentar forzar el vínculo y damos y entonces voy a dar hasta que el otro se dé cuenta que existo y me corresponda el esfuerzo.
pero la verdad es que cuanto más da uno, termina sintiendo que más descompensado queda el otro y más difícil es para la otra parte poder correspondernos, ¿sí? Porque le estamos dando más de lo que el otro puede quizá pagar, entre comillas, ¿no? Con su propio amor, con su propio tiempo. Por eso la reciprocidad también es nuestra responsabilidad identificar cuánto nos puede dar el otro y cuánto podemos entonces nosotros pagar por esa amistad o por esa relación. ¿En qué sentido? Si yo sé que el otro es un otro que da en esta medida y yo trato de darle en esta medida, aunque yo tienda a darle en esta medida. Yo puedo tener una generosidad así de grande, pero me comunico con gente que tiene esta capacidad de reciprocidad, entonces trato de ajustar la medida. De hecho, muchos vínculos también suelen no terminar de fluir o de conectar porque uno dice, no, porque a mí me gustaría darle todo esto, a mí me gustaría darle esta cantidad, en esta intensidad o en esta graduación, y la verdad es que no me siento cómoda, no puedo ser yo, no puedo ser espontáneo, no puedo ser yo mismo, porque yo le doy así, pero recibo así. Entonces, cuando no hay reciprocidad, el vínculo tarde o temprano se corta y es nuestra responsabilidad, o se lastima, se daña, y es nuestra responsabilidad identificar, bueno, cuándo soltar eso, ¿no? Soltar, no solo dejar ir, o no necesariamente dejar ir el vínculo, sino tratar de moderar la atención que ponemos en esa situación o el tiempo que le dedicamos a esa persona o a esa situación y empezar a devolvernos, ¿sí? Ese capital que pusimos en esa otra cosa fuera, empezar a devolvérnoslo para que vuelva a estar disponible para nosotros y para las cosas que amamos y para aquellas cosas que sí son recíprocas en nuestra vida, porque a veces estamos tan obsesionados, tan focalizados en eso, ¿sí? De lo cual no vuelve, donde yo invierto capital y no vuelve, que me pierdo de vista un montón de otros vínculos, relaciones y cosas muy lindas que tenemos a nuestro alrededor para disfrutar y también para corresponderle con reciprocidad. Y por ahí nos pasa entre las amigas que decimos, sí, porque vos estabas tan metida con fulano que no te diste cuenta que nosotros siempre estuvimos acá, o que pasó tanta cosa y siempre estuvo esa otra persona. O sea, a veces nos obsesionamos ahí donde no nos dan lo que queremos, y en ese caso, si te reconoces en esto, tenemos que empezar a revisar los caprichos, nuestros límites, ¿no? Nuestra relación con los límites y ver de qué manera podemos empezar a relacionarnos mejor con nuestros propios límites. Y con el límite de los demás, reconocer las limitaciones de los demás también es un gran acto de amor. Esto como para no dar más de lo que aquellos que nos aman pueden devolver, ¿sí? Un vínculo sano siempre se va a sostener en la reciprocidad. Bueno, estoy a muy poquitas horas, les quería contar eso también, estoy a muy poquitas horas de cumplir años. A ver si adivinan cuántos años voy a cumplir. Porque si bien lo tengo publicado, tengo la fecha de nacimiento publicada en las redes, pero no dice el año en que nací. Pero bueno, estoy a poquitas horas de cumplir años, mañana, que me estaban escribiendo y me decían, ay, mañana es un portal, el 8 del 8, ¿no? Y bueno, hicimos un post hoy sobre un poco de unas preguntas introspectivas que tienen que ver con preguntas de domingo. Vieron que uno se levanta y encima hoy estuvo como frío, estuvo gris, entonces estuvo lindo por ahí para preguntarse cosas, ¿no? Y me encantaron las preguntas que por ahí puse, ¿no? En el post, porque era, ¿estás yendo en la dirección correcta? ¿Qué harías? O sea, ¿qué te estás preguntando este domingo? No son preguntas que nos posicionan en nosotros, que nos hacen o nos invitan a correr un poco el foco de lo que está pasando afuera y empezar a mirarnos un poco a nosotros mismos y preguntarnos si en este momento presente, con esta edad que tengo, siento que estoy yendo en la dirección correcta, siento que estoy haciendo por mí todo el esfuerzo que puedo hacer por mí para mejorar en diferentes aspectos de mi vida, siento que tengo la vida que quiero, que tengo la vida que realmente deseo, la puedo mejorar, no la puedo mejorar, qué me impide mejorar. Y siento que son preguntas que me encantaría poder compartir con ustedes y hacernos hoy, justamente que estoy a horitas de cumplir años, 36 de cumplir. Y me parece una edad muy significativa porque 36 es el doble de 18. Ahora van a decir, ¿qué tiene que ver? 36, al ser el doble de 18, replica una edad que en mi caso es la edad en la que me fui de mi casa, ¿no? Para la biodecodificación, nosotros, o mejor dicho, toda la biología sigue un ciclo perfecto. Un ciclo que se va a replicar cada 7 años o cada septenio, ¿no?
Entonces, oh, Mirta, somos tocallas de cumpleaños. Bueno, muy feliz cumpleaños entonces también para Mirta. Replica, ¿no?, los ciclos biológicos cada 7 años, ¿sí?, o septenios. Y bueno, y es lo más conocido. Por ahí, si ustedes estuvieron chusmeando en internet, van a ver que cuando uno googlea biodecodificación, alguna de las cosas que salta es justamente cómo se calcula, ¿no? Algunas situaciones referentes a los síntomas o a las enfermedades tienen que ver con esto de los septenios, cuáles fueron aquellas experiencias o esas vivencias más significativas en el primer septenio, en el segundo septenio, el tercer septenio. Es decir, que cada 7 años la energía se está renovando, el aprendizaje está volviendo y transitamos situaciones significativas. A veces son dolorosas, a veces son de extrema felicidad, pero incluso la felicidad extrema tiende a ser traumática, es decir, queda fijada y establece un antecedente en nuestro subconsciente. Entonces, pero casi nadie habla, ¿sí?, o es más difícil de entender la réplica biológica que hacemos del momento de nuestro nacimiento. Y fíjense qué loco, porque es justo en la víspera de mi cumpleaños que quiero hacerles este regalo. Nosotros cuando nacemos, cuando salimos al mundo, la verdad que es una situación exageradamente traumática, ¿sí? La amnesia del nacimiento, es decir, que no tenemos ningún recuerdo de cómo fue nuestra llegada al mundo, salvo algunas personas ahí cuyo testimonio dice, bueno, sí, yo me acuerdo cuando nací. No tenemos ningún recuerdo de cómo fue ese momento de nuestro nacimiento. Y después de estar algún tiempo, en el mejor de los casos, 9 meses, en un vientre materno, que en el mejor de los casos ha garantizado nuestra supervivencia y dependencia absoluta en ese momento de esa mamá que nos estaba gestando, llega el momento del nacimiento y es un momento donde el cuerpo biológico ha madurado, en el mejor de los casos, y está listo para empezar un camino de vida independiente de su mamá, ¿no? Y es muy significativo porque el nacimiento empieza a mostrarnos un caminito en ese sentido. Empezamos a salir al mundo y empezamos a respirar por nuestros propios medios. Lo primero que el médico mira es si respira, ¿no? Si el bebé llora, si respira. Después lo ponen en el pecho, que también fue la Semana Mundial de la Lactancia. Entonces, lo siguiente es que ponemos al bebé en el pecho y lo primero que pregunta la enfermera, la matrona es chupa, ¿sí? ¿Tiene el reflejo? ¿Puede tomar la teta? Sí, listo. Puede alimentarse entonces por sus propios medios y si no lo logra, hay todo un protocolo, ¿no?, como para acompañar al bebé y que pueda alimentarse por sus propios medios. Es decir, que nuestro nacimiento nos indica un camino de independencia. Este camino de independencia implica respirar por nuestro propio medio, comer por nuestros propios medios y empezar a regular de ahí en más todo, ¿no? Nuestro metabolismo, la temperatura, el ciclo circadiano, bueno, un montón de cuestiones. Y que siguen, ¿no? Y que se van replicando cada 7 años, vamos madurando, pegando un salto cuántico. En mi caso, fíjense esto, ¿no? El nacimiento como punto de partida. El nacimiento nos indica entonces nuestro momento de independencia. Nos independizamos, damos el primer paso hacia la independencia de la madre. Nos salimos de la madre, dejamos de comer y de respirar a través de ella y comenzamos a hacerlo por nuestro propio medio. Y a partir de ahí pegamos un siguiente salto, que sería la segunda vuelta de ese rulo, que es justamente el momento en que decidimos irnos de casa. En mi caso, y por eso le decía que esta edad es una edad súper significativa para mí, en mi caso yo me fui de mi casa a los 18 años, de la casa de mis padres a los 18 años. Y digamos que nunca más volví, ¿sí? Si bien tuve como momentos donde volvía, pero era como para tomar impulso, no volví más, ¿no? Entonces, a los 18 años me voy de casa y ahí se produce como la segunda vuelta. Esos 18 años se conectan, o ese momento en el que ustedes se fueron de su casa, ¿sí? Más tarde o más temprano, ustedes en algún momento se fueron de sus casas y ese momento se conecta directamente con el momento de su nacimiento. Piensen ahora, ¿cómo fue el momento en que se fueron de sus casas? ¿Se fueron de sus casas? ¿Por qué? Porque ese momento está replicando de alguna manera a nivel subconsciente. Lo que hace el subconsciente es decir, toma una situación asociada, ¿no? Entonces dice, yo ya pasé por esto antes. ¿Por qué? Porque el adolescente o el joven o
la persona que se está yendo de su casa está replicando algo que ya vivió antes, que es que tiene que dejar de vivir con su familia o con la persona que lo cuida y tiene que ir a vivir solo. Y típico, los padres le decimos, mira que ahora vos tenés que pagar tus cuentas, mira que ahora vos vas a tener que cocinarte, lavarte la ropa, etcétera, etcétera. Es decir, damos otro salto cuántico hacia esa independencia. Entonces, todo un acontecimiento el hecho de que los hijos se vayan de casa o de que nosotros como hijos nos vayamos de nuestra casa. Y a partir de ahí empezamos a vivir nuestras propias experiencias y tenemos que administrar nuestra energía y comer y dormir y nadie está encima nuestro, sí o no necesariamente, diciéndonos anda a dormir, anda a comer, ahí está la comida, ahí está tu ropa. Entonces es un momento que nos conecta directamente con esa primer experiencia de independencia que es el nacimiento, ¿sí? Me van siguiendo hasta acá porque los veo re en línea, pero no sé si van siguiendo lo que les cuento. Entonces por ahí, el momento de la ida de nuestra casa, cuando decidimos separarnos de nuestros padres para emprender nuestro propio camino de independencia, inmediatamente a nivel subconsciente empezamos a replicar las mismas heridas traumáticas o las mismas memorias emocionales del nacimiento. Si tuvimos un nacimiento traumático, con ayuda, es decir, toda esta situación, todo eso tienen que conocer acerca de cómo ha sido el nacimiento. Si tienen la suerte de tener a su mamá viva y de preguntarle, sería genial, de preguntarle cómo fue mi nacimiento, cuáles fueron las experiencias, ¿no?, en ese contexto, y empezar a pensar qué relación tiene eso también con el momento en que ustedes decidieron irse de su casa. En el momento en que yo decido irme de mi casa, por ejemplo, me voy a estudiar, por supuesto, como seguramente muchos de ustedes, a otra ciudad. Fue como un desapego muy grande porque fue cambiar como el contexto, un montón de situaciones. Y cuando uno empieza a indagar en el nacimiento, bueno, yo nací por cesárea, nací lejos, mi mamá me tuvo también lejos de su familia, con la familia de su marido, en ese momento mi papá. Y entonces todo replica un poco su idea de desapego. Tuvo una infección muy grande, entonces no me pudo alimentar automáticamente. Me fui directo a mamadera, ¿no?, porque ella estuvo con otras complicaciones. Entonces también sentí eso, les cuento, ¿no? Cuando me fui a estudiar sentí como un abandono, como que estoy acá y vos no me das bolilla, y vos no me asistís, no me cuidás, ¿no? Entonces ahí replico esto de estoy acá, acabo de nacer y vos no estás. ¿Por qué no estás? ¿Qué está pasando, no? En ese momento también, cuando yo me fui, ella vivió una situación puntual que también la distrajo de mí, digamos, ¿no? Es decir, repetimos estos patrones. Y los repetimos porque tenemos que identificar justamente qué es lo que nos está pasando y cuáles son esas memorias que quedan obsoletas, es decir, esos programas que están predeterminados a partir de una experiencia inicial y que tienen que ser desprogramados. Y la verdad es que voy a cumplir 36 y ahora sí les voy a decir que tiene que ver con todo lo que les estoy contando. A ver si van adivinando lo que tiene que ver con lo que les estoy contando. Quiero leerlos. Les decía entonces, el nacimiento se conecta entonces con el momento en que ustedes se van de sus casas y dejan de vivir con sus padres o con las personas con las que han crecido y empiezan a depender por sus propios medios, ¿sí? Es la autonomía en el sentido social, en el sentido afectivo. Y después tenemos un siguiente momento que es el doble de esa edad, que es en mi caso la edad que yo voy a cumplir mañana, ¿no? Mañana cumplo 36. Y voy a estar replicando entonces el doble de 18. ¿Me van siguiendo? Y 18 años, les decía, fue un momento como muy movilizante porque me fui de mi casa, me fui a un lugar muy lejos, me fui a estudiar a Córdoba, muy lejos de mi familia. Sí, estaba rodeada de amigos que ya estaban allá, ¿no? Entonces también por eso elegí irme para allá. Sí, en ese momento hubieron situaciones de sentirme como expulsada, como te vas a estudiar porque acá no te vas a quedar, ¿no? Hay como situaciones así que si leyeron mi segundo libro, Amate a ti mismo, saben de lo que les estoy hablando. Y bueno, y ocurrieron un montón de situaciones a esa edad, ¿no? Cuando yo empecé a ensayar la autonomía, todo ese año que duraron los 18 años, ¿no? Así que bueno, me trae como energía cuántica. Estos 36 años me traen como información cuántica una posibilidad que es la de volver a mirar a esa adolescente que se está yendo, que está con su bolsito, con su mochilita y con toda la ilusión de ir a estudiar lo que le gusta. Me fui a Córdoba a estudiar psicología.
que está ilusionada con la gente que la va a esperar allá, con las amistades que va a hacer, que va a conocer, y decirle, bueno, mira, te van a pasar cosas espantosas todo este año, pero eso va a ser súper enriquecedor y eso es muy positivo porque en algún momento vas a poder transformarlo y esta es la edad en la que siento que todo eso es como que digo, wow, dio sus frutos, ¿sí? Y siento que 18 años después puedo ver los resultados de ese camino que inicié hace 18 años atrás y que a su vez inicié hace otros 18 años atrás desde que nací. Así que mi vivo espontáneo, que mi amiga que me ayuda con las redes me dice, sí, hazlo espontáneo, porque tenía ganas de reflexionar con ustedes acerca de esto, de poder hacernos las preguntas correctas. Y las preguntas correctas nos ayudan a mirar hacia atrás y a manejar un nivel de aceptación con lo que hemos vivido antes. Así que yo vuelvo, ¿no?, a este momento del nacimiento como un punto de partida hacia la independencia, hacia la autonomía y hacia el descubrimiento de nuestra propia vida, ¿no?, más allá de la madre, más allá de lo que la madre ha querido o nos ha podido brindar en ese momento en que estábamos en su panza. Nos independizamos y replicamos ese ciclo la cantidad de años después, en el momento en que nos vamos de nuestra casa y otra vez dejamos de depender de nuestra familia y comenzamos a experimentar la posibilidad de recorrer nuestro propio camino. Y piensen ahora a qué edad se fueron de sus casas y piensen después cuál es el doble de esa edad, porque ahí es cuando ustedes tienen que ver si ese camino los llevó hacia donde ustedes creían que los iba a llevar o no, si de alguna manera están obteniendo los resultados que creían que iban a tener o no, ¿sí? Y que de alguna manera nos permite también hacer como un balance para poder ser agradecidos con nuestro yo del pasado, que fue el que transitó todas esas experiencias como pudo. Porque si yo miro 18 años atrás, en el momento en que me estaba yendo de casa, pienso, bueno, como pudo esta chica, sorteó sus dificultades, quizá con mucho apego, con muchos rollos, ¿sí? Y bueno, un camino necesario, Tania, sí, un camino necesario para estar acá ahora. Así que nada, volví a contar el momento del nacimiento se replica. El momento del nacimiento se replica cuando uno se va de su casa. Uno repite, entre comillas, ¿sí?, las mismas impresiones emocionales que cuando ha nacido. Por supuesto, nadie recuerda lo que sintió cuando nació, pero cuando se va de su casa, uno replica las mismas impresiones emocionales y a veces hasta los mismos conflictos parecidos. Por eso es bueno identificar. Ahora con 36 años no me estoy yendo, me estoy independizando en otro nivel, ¿no? Un nivel quizá de expansión. Ya logré mi independencia en todo sentido, siento que trabajé el desapego de una manera muy, muy linda y siento que hoy por hoy me puedo autosostener en todos los niveles. Tengo mi propia familia, tengo mi propia finanzas, me sostengo sola. Tengo absolutamente todo lo que... No sé si esa chica cuando se iba a estudiar pensaba que iba a tener todo esto ahora. Miren, yo creo que pensaba esa chica, ¿no? Igual si leyeron el Ámate a ti mismo, yo creo que esa chica se fue pensando en que lo único que quería era poder hacerle feliz a su mamá, ¿no? Decir, bueno, que mamá se ponga contenta, recibirme en la facultad, regalarle el título... Y no sé qué más aspiraba, porque hasta ese momento era súper dependiente todavía a nivel afectivo, ¿no?, de la familia y de las expectativas de la familia. Pero bueno, justamente por eso creo que me tocaron vivir un montón de aprendizajes súper dolorosos, súper críticos y que me fueron obligando, prácticamente entre comillas, ¿no? O poniéndome en la situación de tener que responsabilizarme de mis decisiones y de mi propia vida. Y lo fui haciendo como pude los siguientes 18 años hasta acá, donde digo, wow, esta es la vida que construiste. ¿Estás en el lugar correcto? ¿Sentís que este es el lugar correcto? Siento que sí, siento que todavía me falta mucho más y voy a seguir por otros 18 años más o 36 años más, buscando esa ampliación, esa magnitud, esa expansión que siento que todavía podemos construir y que podemos construir juntos, porque logré ese nivel de desapego y de autonomía real que es el que el alma busca, ¿no? Cuando encarna y cuando decide ser arrojado al mundo y emprender su propio viaje. Así que
Yo pienso que lo más importante en la autonomía, en la independencia, y que es una pregunta que estaría bueno que cada uno se haga el día de hoy, es decir, ¿realmente la vida que tengo es el resultado de mis propias decisiones o es el resultado de la decisión de alguien más? Y entonces, si puedo decir, no, la verdad que yo elegí esto, si bien cuando me fui de mi casa lo único que pensaba era que mis padres se sientan orgullosos de mí, en hacer lo que a ellos les parecía que era lo correcto que tenía que hacer en ese momento, estudiar y recibirme, después casarme y tener hijos o lo que fuera. Después en el camino fui descubriendo que la vida era mucho más que solamente eso, que en mi caso personal había todo un caudal de sensaciones, de impresiones y de dones, si se quiere, que no los tenía del todo aceptados, asimilados o trabajados, y entonces todo eso me empezó a caer, ¿no? Como la necesidad de organizar eso. Y me pasé los siguientes 18 años organizando eso hasta hoy. Y siento que hoy puedo decir, mirar hacia atrás y decir, uy, te independizaste, loca. Lo hiciste. ¿Sí? Entonces, el alma logró lo que vino a buscar en ese momento, ¿no? Lo que la empujó a nacer en este mundo, en este tiempo y en esta tierra sobre todo. Así que quería compartir eso con ustedes, invitarlos también a que reflexionen entonces, nada, cómo fue el momento de su nacimiento, a qué edad se fueron de sus casas, el doble de la edad en la que se fueron de sus casas, que en mi caso es justamente 36, que voy a cumplir mañana, y mirar hacia atrás y decir, bueno, realmente la vida que tengo es el resultado. Bueno, a mí a los chancletazos, fíjense que yo nací por cesárea, y entonces cuando me fui a estudiar, yo pensaba, lo único que pensaba era, bueno, que mamá y papá no me rompan las bolas y que, nada, que estén contentos conmigo. Y la verdad es que, como la cesárea misma, ¿no? Que te presentan en una situación puntual donde no tenés más opción que, y seguramente con esfuerzo también, porque el niño no es que hace menos esfuerzo en una cesárea, pero sentir que de alguna manera la vida tuvo que hacer eso conmigo, ¿no? Como una cirugía, como, hey, abramos esto y saquémosla porque está en el lugar donde ya no tiene que estar y está conectada con cosas con las que quizás no se tenga que conectar, y entonces fue todo medio, no quiero decir por la fuerza, pero el subconsciente creo que lo vivió desde ese lugar, ¿no? Vivió sus experiencias y sus crisis desde un lugar forzoso, forzado, como que cuando uno no acepta, ¿no? Que el momento de la maduración llegó y que hay que salir y que hay que enfrentar las cosas. Y bueno, mi vida fue un poco así, fue como muy crítica, ¿no? Fue como muy Sol en casa 8, para los que saben algo de astrología. Tengo Sol en casa 8, Sol en Leo, pero en casa 8, que es la casa de Escorpio. Y entonces fue como eso, ¿no? Es como salir de ese lugar, pero salir a través de las crisis, salir a través del dolor, salir a través de la fuerza, salir a través de esta cosa de, ay, qué paja la vida, loco, qué paja. Y qué paja levantarse y estudiar y meterle el pecho a las situaciones que no nos gustan, ¿sí? Y la verdad es que hoy miro hacia atrás, desde que cumplí 18 hasta hoy, que es el doble de 18, digo, lo lograste. Ahora no te levantás forzada, ¿sí? Te levantás contenta, me levanto contenta. Me gusta dormir hasta las 12, chicos. Por ahí no le contesto el teléfono, pero no porque los ignore, sino porque estoy durmiendo. Pero hace años, hace 2 o 3 años, fíjense, hace 2 o 3 años, desde los 32 para acá, me levanto feliz. Duermo 6 horas y me levanto feliz porque sé que voy a estar acá en la oficina, que voy a estar escuchando historias, que voy a estar entrando en sus historias, que voy a estar conectando con sus familias, con sus dramas, con su dolor, con su sufrimiento, y que de alguna forma voy a llevar un ratito de luz o los voy a ayudar a encontrar ese ratito de luz en ustedes y a expandir eso en ustedes, y siento que eso me motiva. Entonces una de las preguntas era, ¿qué te motiva a levantarte todos los días? Y bueno, esa es una de las cosas que me motiva, el saber que hay interacción con ustedes, el saber que están del otro lado y que están acá y que vienen acá y que tenemos los turnos agotados hasta noviembre. Y que nada, que les guste o no, todo el mundo sabe medianamente quién soy, ¿no? Y eso es importante, el reconocimiento es muy importante. El reconocimiento tanto de la gente que te quiere como de la que no te quiere también, ¿sí? Nada, valoro a los amigos y valoro mucho más a los enemigos, valoro a la gente a la que no le caigo bien, también la valoro, porque también nos está aportando mucha información acerca de lo que uno genera en el otro y que a veces no lo dimensiona, porque bueno, en mi caso yo estoy todo el día acá, ¿no?
encerrada, digamos, en este cubículo y conectando con la gente, pero desde un lugar muy profundo, muy profundo. Entonces, me parece que me motiva muchísimo el saber que me voy a levantar y que voy a conocer una historia nueva, una persona nueva, o que voy a seguir profundizando en la historia de gente que ya conozco, en el sufrimiento de personas que ya conozco. Me motiva, por supuesto, poder llevar toda esta pasión, ¿no? Por el propósito. Sí, más vale. A mi familia, a mis hijos. Y poder decirles, bueno, a ver, lo más importante no va a ser el día que ellos se vayan de casa, quizás yo pueda decirles, vayan por sus sueños, si se quieren ir, y si no, esta es su casa, ¿no? Y si se quieren ir y vayan por sus sueños, habrán mamado muchísimas cosas positivas, quizá otras no tanto, pero lo más importante es eso. Así que bueno, estoy emocionada. Que como mamá, y un poco como mamá de todos ustedes, les digo, ¿no? Vayan por sus sueños. Ese es el camino de la real independencia, el poder reconocer que vinimos al mundo con el derecho de manifestar nuestro propio plan, independientemente de lo que el sistema familiar ha cargado sobre nuestros hombros, sobre nuestras espaldas. Tenemos el derecho de vivir nuestra propia historia, y cuando identificamos eso es cuando realmente empezamos a vivir con autonomía. La autonomía es mucho más que pagarse sus cuentas, la autonomía es mucho más que lavarse su ropa, ¿sí? La autonomía es mucho más que vivir solo o aprender a vivir con uno mismo, ¿sí? La autonomía es decir, tengo la vida que quiero y me costó esto. Me costó mucho, y yo sé que a ustedes también su vida les cuesta, y por eso yo los acompaño desde acá. Entonces logremos juntos esa autonomía, ¿sí? La autonomía de poder reconocer que somos capaces de construir la vida que queremos, no la que podemos, o no la que nos dijeron que debíamos o que podíamos porque no nos daban tales o cuales cosas, ¿sí? Sino realmente la vida que uno siente que vino a vivir, porque el alma viene llena de pasión, el alma viene al mundo llena de pasión, y cuando transitamos ese camino, ¿no? Esos primeros años nos podan como a un árbol, y nosotros le hacemos eso a los niños, ¿no? Así que nada, reflexionar un poco eso, si están en el lugar correcto, si creen que han tomado las decisiones correctas, si la vida que tienen no es una vida autónoma porque ustedes la han diseñado en su mente o en su corazón. Y todavía esto, ¿no? Hay tiempo, siempre hay tiempo, nunca es tarde para plantarse en su propio plan, en su propio proyecto. Así que bueno, vamos a independizarnos juntos. Gracias por estar, gracias por compartir conmigo estos 18 años de allá para acá. Acuérdense que, bueno, porque por ahí la gente me pasó el viernes con el último paciente que vino, me dijo, ¿vos sos Patricia? Me dice, ¿no? Sí, le digo, ¿me esperabas a alguien más viejo, más grande? Sí, me dice, yo trabajo de los 20, así que son 16 años ya recorriendo este camino, haciendo esto que hago porque nunca hice otra cosa. Así que bueno, ver que la edad es un eufemismo también dentro de este plano. La sabiduría es interior, así que rescaten esa sabiduría y nada, pónganla al servicio de su propia vida, que ya bastante han sufrido nuestras familias, nuestros ancestros. Así que les dejo un abrazo, feliz domingo, terminen lindo. Estoy emocionada, pero es de felicidad, chicos, no se preocupen, ¿eh? No, porque me están escribiendo, tipo, ¿estás bien? No, estoy muy bien, estoy muy feliz. Muy feliz. Muy contenta con los resultados de la vida. Así que nada, lágrimas de emoción, no de tristeza. Les mando un beso y les agradezco mucho que estén siempre ahí del otro lado, y vamos a tratar de seguir compartiendo momentos, emociones y por supuesto esta conexión